iglesia puede tomar su asiento. Esto está hermoso. Amén. Su presencia está aquí. Y es un deseo que para todos aquellos que también nos ven, su presencia esté ahí. Los bendecimos desde aquí. Esto es Ministerio de Mir Internacional. Dios es mi refugio, un ambiente de familia para tu casa. Quiero dar inicio a la palabra del día de hoy. Usted sabe que como todo última reunión del mes, hablamos de la palabra que Dios nos confió a principio de año, ¿no? Que tendríamos que darle gloria y honra a cada tributo, que Él se manifestaría en cada tributo, en cada nombre. Por eso estamos aquí reunidos para darle gloria a un atributo de nuestro Dios. Y en el día de hoy quiero ministrar el atributo que corona este día, que es Yahweh Shammah, el Dios presente. Para muchos quizás es un atributo desconocido, pero ahora lo vamos a conocer, amén. Quiero que me acompañen al libro de Ezequiel. Voy a leer la última parte del capítulo 48, verso 35, que ahí es donde se revela esta expresión. Dice así la palabra de Dios: y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Mi Biblia, la de usted quizás dice Jehová Sama. Lengua hebrea, Yahweh Shammah. Amén. Y esa expresión Yahweh Shammah, Jehová Sama, como lo dice la Reina Valera, significa el Dios presente aquí o el Dios presente allí. Yahweh Shammah, cuando usted lo pronuncia, cuando usted lo cree, cuando usted le da gloria, eso se le pega. Entonces la presencia de Dios viene donde usted está. Ese Yahweh Shammah significa el Dios de aquí o el Dios de allí, y también el Dios que habita aquí o el Dios que habita allí. Por eso cuando observamos cada uno de los atributos que la Biblia nos enseña de parte de Dios, vamos a encontrar similitudes, ¿verdad? Y cada atributo tiene un condimento especial que nos revela una esencia de Dios. Usted cuando está enojado, usted manifiesta enojo, ¿verdad? Usted cuando está contento, manifiesta alegría. Cuando está triste, manifiesta tristeza, y así cada una de esas expresiones le dan lugar a que usted se manifieste y se muestre como una persona. Porque no somos máquinas. O a usted se le deprime el lavarropa y no le lava la ropa. O se le angustia la heladera y se apaga y se echó a perder toda la comida. No, ¿verdad? No somos máquinas, somos personas. Toca el que tiene al lado ahí, pellizcalo. Despacito, no seas tan con amor. ¿Verdad? Somos personas. Y Dios es una persona. ¿Amén o no amén? Por eso cuando observamos los atributos de Dios en la Biblia, nos damos cuenta de que tienen todos en su gran mayoría algo en común. Que es que son fruto y resultado de un encuentro divino y de un altar. Diga conmigo, altar. ¿Cuántos quieren un encuentro con Dios? A ver, pero levánteme la mano. Bueno, edifica un altar. La Biblia registra que todo encuentro divino que tuvieron cada persona, no personaje, persona que vivió con Dios, es porque edificó un altar y ahí Dios salió a su encuentro. Y ejemplo tenemos, porque esto quiere decir que todo en su gran mayoría, cada atributo, fue resultado de que algo que yo prestaba atención, de un atributo que no solamente Dios recibió, sino que el hombre se lo puso en gratitud. O sea, la persona que edificó ese altar, la persona que le dedicó ese y que buscaba ese encuentro con Dios, fue la que le puso el nombre a Dios. Y ejemplo tenemos en la Biblia, por ejemplo, Yahweh Jireh, que se nos mencionó el mes pasado, que es el altar que edificó Abraham. ¿Amén? Ahí Génesis 22:15 dice que y llamó a Abraham Yahweh Jireh, el Dios proveerá. Y hasta el día de hoy se dice y se menciona que en el monte de Dios Él proveerá. Pero no fue Dios que dijo yo soy el proveedor. No. Fue Abraham en gratitud, como comprobó la fidelidad de Dios, que dijo el Señor proveerá. Yahweh Jireh. Amén. Ponemos otro ejemplo más para certificar esto que le digo. Por ejemplo, Yahweh Nisi o Jehová Nisi. Ahí Éxodo 17:15. Este altar que edificó Moisés. Moisés venía de todo Israel, venía de pelear contra Amalek y habían salido victoriosos. Entonces Moisés dice que edificó un altar y lo llamó Jehová Nisi, Yahweh Nisi, que es el Señor mi estandarte, el Señor mi victoria. Fíjese que
Ellos lo que levantaban el altar era en simbolismo y era un acto profético de mencionar la virtud de Dios. O sea, el pueblo de Israel con ese altar lo que le estaba diciendo: nuestra victoria no nos pertenece a nosotros, nuestra victoria es porque Dios nos la dio. Y me gusta porque Yahweh Nisi ya se ministrará, pero también es una insignia, es una marca. Esa marca nos las dio, el Yahweh Nisi está en nosotros. Esa marca nos las dio Jesús, porque Jesús nos hizo más que vencedores. Entonces nosotros ya no nacemos en derrota, vivimos y vamos a vivir por siempre en victoria y en victoria. El Yahweh Nisi, mirá ahí, somos Yahweh Nisi. Somos la insignia de que Dios venció en esa cruz. Amén. Otro ejemplo más tenemos con Jehová Shalom o Yahweh Shalom, ahí en Jueces 6:24. Esto cuenta y relata la historia de este altar de Gedeón. Gedeón dice que estaban los madianitas que no dejaban que coseche el pueblo de Israel, los querían oprimir. Y el espíritu de Madián consiste en eso, es un espíritu opresor que no deja crecer, no deja que avancemos, te quita la cosecha, te quita todo lo que vos haces. Pero ¿qué pasa? En medio de toda esa opresión, en medio de todo ese desastre, Dios se presenta y dice: yo soy tu paz. Entonces puede estar todo turbio, pero ¿qué pasó con Gedeón? En Gedeón Dios encontró un valiente para vencer y él le hace ese altar. Dice, y Gedeón llamó ese altar Yahweh Shalom. El Señor es mi paz. ¿Amén o no amén? Todos estos son ejemplos. Pero como le dije que todos en su gran mayoría son resultado de un encuentro divino y de un altar, algo sucede distinto. Por eso no dije todos. Porque Yahweh Shama no es resultado de un altar. Yahweh Shama no es resultado de un encuentro divino. Yahweh Shama no es ni siquiera un atributo que la humanidad le pone a Dios. Yahweh Shama tiene algo extraordinario, ya que es Dios mismo quien se presenta y se da a conocer con ese nombre. Es Dios diciendo: ustedes me querían a mí, bueno, aquí estoy. Yahweh Shama, Dios presente. ¿Qué haríamos nosotros si Dios se nos pone de frente? Dice Isaías que casi cayó muerto. Daniel dice que se le debilitaron las piernas. Juan vio un ángel y se postró pensando que era el Señor, y el ángel le dijo: no me adores, porque soy un consiervo tuyo. Cuando se abren los cielos, Ezequiel, que está hablando, Ezequiel en una visión vio y veía los círculos de Dios, veía los querubines. ¿Cuán terrible debe ser esa escena? Y a veces menospreciamos nosotros el hecho de saber de qué, de que Yahweh Shama está presente con nosotros siempre. Pasa que como no lo percibimos en el mundo natural, muchas veces eso nos lleva a tener una vida liviana. Pero hoy Dios nos va a traer la revelación para que no solamente tengamos en afecto este nombre, sino para que en nosotros haya el temor de saber que los 7 ojos del Señor están sobre nosotros. Y de que la promesa de Jesús de que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo, en este atributo se cumple. Por eso este atributo, como bien te decía, es Dios mismo quien se da a conocer y se presenta. Yo soy el Dios presente. Y aún más, lo da a conocer como resultado de una profecía y como una promesa que nos revela el deseo de que Él tiene con la humanidad. Yahweh Shama no es simplemente un simple atributo, es una promesa para nosotros los hijos de Dios, pero además es el deseo de Dios para con nosotros. Porque vamos a observar, y en esto quiero que usted sepa, este es el último, con este versículo se cierra el capítulo de Ezequiel. Todo el libro de Ezequiel se cierra con este. Este es el último versículo del libro de Ezequiel. Ezequiel contiene 48 libros y el último capítulo tiene 35 versículos. Y termina el profeta escribiendo diciendo: Yahweh Shama, una promesa ni siquiera de hombre, una promesa de Dios, diciendo el Dios presente. Pero esto no nació acá. Esto viene arrastrándose de un montón de cosas que Dios viene hablando atrás. Porque cuando prestamos atención a esta profecía y esta visión que recibe el profeta, no arranca en el capítulo 48, arranca en el capítulo 40. 8 capítulos le llevó al profeta a describir todo el proceso en el cual Dios iba a restituir, iba a cumplir con esta promesa de ¿qué? De que Él se manifestaría y estaría presente con nosotros, sus hijos.
Ahora, cuando vemos el contexto en donde el profeta recibe esta palabra, dice el capítulo 40, verso 1, que habían pasado 25 años desde el cautiverio de Israel. Israel llevaba cautiva 25 años por el reinado de Babilonia. Aún el profeta relata y dice, y 14 años hacía de que la ciudad había sido totalmente destruida y que había sido conquistada. En ese panorama, usted fíjese, vamos a ponernos en contexto. El profeta estaba en ese contexto. Israel, 25 años cautivo, esclavo, sin derecho, sin nada, sin voz ni mando. La ciudad, 14 años había sido destruida. Usted observaba ese panorama y todo era desalentador. ¿Qué va a hacer Dios en todo esto? Si miraba a la izquierda la ruina, miraba a la derecha más ruina. Hasta se podría haber puesto a pensar, ¿no?, que la maldad, la corrupción y hasta el mismo pecado había prevalecido. Fíjense la fe de muchos, como habrá menguado en ese tiempo. Al final, nuestro Dios tan poderoso, mirá dónde llegamos. Nos vencieron, nos rompió todo. El templo de Dios rompió, se robaron todo. Era desalentador. Era un caos. Pero, todo esto no era porque Dios era malo, porque Dios, bueno, no. Todo esto era resultado de la rebeldía y de la desobediencia de Israel para con Dios. Todo esto fue consecuencia del obrar de Israel, de ser rebelde, obstinado, terco, de oponerse a la voluntad de Dios. ¿Qué pasó? La calamidad le tocó la puerta. Y me gusta Proverbios porque para muchos que dicen, mira, yo peco, no pasa nada, dice que la calamidad viene de repente. Y estos pensaban que iban a pasar, no un año más, 20, 50, 100 años más, que no le iba a pasar nada. Venían pecando de generación en generación. Hasta que de repente, el rey los que trajo un día, vení, visitá a mis amigos, fueron los que luego lo vinieron a conquistar. Imagínate vos estando en tu casa comiendo y de repente te rompen la puerta, te llevan a toda tu familia y de un día para el otro perdiste todo. Así estaban estos. Así estaban estos. Y ahí viene esta promesa. Por eso para los hijos de Dios, todo nuestro alrededor puede ser un caos. Todo nuestro alrededor puede ser una ruina. Aún todo nuestro alrededor puede ser nuestra culpa. Pero donde hay un corazón que se arrepiente, donde hay un corazón que se inclina y donde hay un corazón que se arrepiente de corazón y reconoce delante de Dios, aparece la promesa de Yahweh Shammah. Él se hace presente. Él se hace presente. Por eso en medio de todo eso, Yahweh Shammah, Dios estaba presente allí. Dios le recordó al profeta, yo no los abandoné, yo no los dejé solo. Todo esto es consecuencia, todo esto es por culpa de su rebeldía, su desobediencia. Pero tranquilo, yo estoy. Yo estoy. Qué alivio, ¿verdad? En nuestros mayores problemas, que venga alguien que nos toque el hombro y nos diga tranquilo. Yo estoy. Así es Dios. Así es Dios. Todo puede ser un caos, vos podés estar totalmente alarmado. Pero ahí inmediatamente viene una mano. Porque en ese momento vos estás mirando toda la calamidad. Pero atrás viene Él, te toca el hombro y te dice, tranquilo, yo estoy. Aleluya. ¿Y por qué digo que te toca el hombro? Porque Ezequiel 41 dice que sobre el profeta vino la mano del Señor. Dice, y vino la mano del Señor y me llevó allá en una visión y le empezó a mostrar todo. Claro que todo esto parece muy hermoso, ¿verdad? Pero lo que Dios le estaba anticipando al profeta era que iba a venir un tiempo de orden, que iba a venir un tiempo de limpieza, que iba a venir un tiempo de restauración, que iba a venir un tiempo de purga, que iba a venir un tiempo en donde todo ese desorden era necesario para que el orden de Dios se establezca. Toda esta calamidad que vos ves acá, tranquilo, porque cuando usted lee desde el capítulo 40 en adelante, usted va a ver que lo que relata el profeta es que vino un hombre que parecía de bronce. Y esa es la misma persona de Jesús, con un bordón cruzado en su pecho. Dice que traería una caña de medir para medir a los sacerdotes, iba a medir el templo, iba a medir todo, y empieza a establecer los límites, y empieza a establecer medidas específicas, empieza a establecer el orden de Dios.
Porque Dios se fue de la tierra, no porque Él quería. Él se fue de la tierra porque la tierra no lo quiso a Él. La misma humanidad se quiso alejar de Dios. Dios nunca se quiso alejar de la humanidad. ¿Amén o no amén? Por eso me gusta cómo lo dice la versión Palabra de Dios para Todos. Porque dice que esta ciudad, desde entonces, el nombre de la ciudad será Aquí habita el Señor. Y hoy he venido aquí en esta tarde para preguntarle a cuántos se van a animar y cuántos van a aceptar el desafío de llamar su casa como el lugar donde habita Dios. Mi casa será un campamento de ángeles. Mi casa será un tabernáculo de Dios. Mi casa será Yahweh Shammah, donde habita el Todopoderoso. ¿Amén o no amén? Amén. Esta promesa es hermosa, ¿verdad? Todos la abrazamos. ¿Quién no quiere al Señor en su casa? Yo lo quiero en mi casa. Yo lo quiero conmigo, amén. Y esto guarda gran similitud con algo porque cientos de años después, el profeta Ezequiel había salido de escena. Ya había muerto y estaba en la presencia de Dios. Pero cientos de años después Dios recuerda esa promesa. Y esta vez lo hace por boca del discípulo Juan, el discípulo amado, un íntimo. Aquel que conocía el corazón. Y en Apocalipsis, en la revelación que recibe Juan, en Apocalipsis 21, verso 3, dice lo siguiente. Y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, la morada donde Dios habita, porque el tabernáculo es el lugar de encuentro con Dios, el lugar donde Dios se manifiesta, el lugar donde Dios se hace presente. Y esta voz que venía, que oía el discípulo Juan, el apóstol Juan en ese momento, estaba diciendo la misma promesa, las mismas palabras que oyó y que vio el profeta Ezequiel. El tabernáculo ya no estará en el cielo. He aquí que viene y se sitúa con los hombres. Y dice, y Él morará con ellos. ¿Quién? Dios. Dios, el que hoy muchos tienen como Dios allá en el cielo. Allá en el infinito y más allá, dijo Buzz Lightyear. Algunos tienen allá a Dios. Y es que está allá. Allá. Es verdad. Pero donde hay un corazón que lo adora, que lo honra, más rápido que la velocidad de la luz, Dios está a tu lado. Dios se pone presente y Dios manifiesta su presencia. ¡Aleluya! Dice, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Bueno, usted va a estar en esa ciudad. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aleluya. Ahora todos esperamos esta promesa, ¿verdad? Qué hermosa promesa. Yo no veo la hora. Mira, la profeta hablaba y decía, yo todos los días pienso, decía ella, en el arrebato. Para estar con, quizás es hoy, quizás es mañana, quizás el domingo, ¿no? Porque nadie sabe. Nadie sabe. Pero algo sabe la iglesia. Que nos tenemos que preparar. Que nos tenemos que preparar. Porque no sabemos cuándo será. Pero algo sí sabemos, que nos tenemos que preparar. Aleluya. ¿Cuántos se preparan para una fiesta? ¿No? Nos sacamos turno, nos peinamos, las mujeres se peinan ahí. Nosotros sacamos turno en el barbero, que nos deje bien, nos soque los pelos, la nariz, todo, ¿verdad? Nos anticipamos a eso. Nos preparamos para que ese día algunos se ponen en dieta para que entre mejor el traje, ¿no? ¿Hacemos? Algunos se ponen dientes. ¿O no es así? ¿O usted no lo hace? Viene una fiesta y usted sabe que va a haber fotos y en la foto no quiere salir mal. Entonces se prepara, va con tiempo, elige. Bueno, las bodas del Señor es la fiesta que estamos esperando todos. Por eso el que le falta diente, póngase diente. El que se tiene que bañar, que se bañe. Esto estoy hablando proféticamente, no estoy insultando a nadie, ¿eh? Estoy hablando proféticamente. El que tenga que alinearse para que Dios lo encuentre apto y se lo lleve, que lo haga, porque algo sabemos, no sabemos el día, pero tenemos que estar preparados porque puede ser hoy. Ven, Señor, dice el Espíritu. Pero esta promesa, como les decía, es un deseo de Dios, que Él mismo se ha encargado de recordarlo a lo largo de la historia. Esta promesa llega y se da a conocer por boca del profeta Ezequiel, ¿verdad? Pero es una promesa que Dios se ha encargado Él mismo de recordar desde el principio y por toda la historia de la palabra. Porque vemos, por ejemplo, Génesis 3:8. Vemos, yo se lo enseñé la última vez. Dios había creado la humanidad y todo, pero Él, ¿qué dice? Hizo un huerto, un lugar
donde él, Adán y Eva vivían nada más. Y dice, cuando usted lee y estudia, ve que las dimensiones eran de un río al otro, del este al oriente, pero tenía una dimensión, no era una casita un 2x2. Era un territorio bastante extenso. Y ahí los que vivían, ¿quiénes eran? Dios, Adán y Eva. ¿Y cómo sabemos que él habitaba? Que él, el deseo de él no era estar en el cielo, el deseo de él era estar ahí con la humanidad. Porque cuando usted junta lo que es Adán y Eva, ahí junta la vida humana. Las definiciones de los nombres de Adán y Eva es la vida humana, la vida de la humanidad. Amén. Y Dios, desde el principio, por eso dice el capítulo 3, verso 8, dice que Dios se paseaba. ¿Por qué? ¿Dónde se pasea uno? ¿En su casa? ¿O no? ¿Dónde pasea uno? En su lugar, en donde usted está, en donde usted vive, o usted pasea por Londres. No, si usted es de acá de Buenos Aires, de Argentina, entonces usted pasea acá por Buenos Aires, y así estaba Dios paseando, porque era su casa. El cielo y la tierra eran una misma cosa. El Edén era una porción del cielo en la tierra. Por eso Dios decía, bueno, a ver cómo están mis hijos, y paseaba por ahí porque habitaba con ellos. Habitaba con ellos. Hablaba con ellos, dialogaba. Porque dice que Adán y Eva oyeron la voz. O sea que no era un Dios amargado. No, era un Dios sociable. Era una persona amable, era una persona que se interesaba. Bueno, no sé, quizá usted lee otra Biblia, pero yo veo la Biblia y encuentro esos detalles que están ahí. Que a veces no hace falta tanta revelación, hace falta leer. Y leer bien. Y nos damos cuenta de que oyeron su voz, entonces Dios tenía boca. Hablaba, no era un mudo ahí, no, Dios, ¿y qué pasó? Pero el pecado y la desobediencia en el corazón de Adán y Eva los llevaron a esconderse. ¿Y usted cómo se da cuenta? Cuando usted sabe, cuando alguien está mal con usted porque cambió la actitud. ¿Y cuál fue el primer discernimiento de Dios con Adán y Eva? ¿Qué pasa? ¿Dónde están mis hijos? ¿Están escondidos? ¿Qué hacen ahí escondidos? Si yo no te hice nada, ¿por qué te escondes? Si no te hice nada. Entonces, desde el principio nos damos cuenta de que la desobediencia y la rebeldía establecieron una lejanía. Pero no de Dios para con la humanidad, sino de la humanidad para con Dios. De la humanidad para con Dios. Por eso, otro ejemplo claro tenemos en Éxodo. Éxodo 29, 46 nos da a conocer de qué, de que pasaron miles de años. Dios ya retirado se manifestaba en diferentes momentos, diferentes escenas, donde había corazones que lo buscaban, lo adoraban, levantaban, edificaban un altar, buscaban ese encuentro para con Él. Y Él se manifestaba. ¿Y qué pasa? El pueblo de Israel estaba sufriendo, el pueblo al que Él le dio la promesa. Y Él dice, no los puedo dejar así. Dice que oyó el clamor, subió el clamor de ellos. Y Dios desciende y ¿qué hace? Y conocerán que soy Dios. Dice que yo soy Yahweh, su Dios, que lo saqué. Mire Dios, a Dios eso no le importaba que ellos seguían en la rebeldía. A Dios, en su amor, en su deseo de pasar tiempo con ellos, hasta se esforzó de sacarlos de Egipto. ¿Y para qué los sacó? ¿Para que vuelvan a hacer lo que querían? No, los sacó para habitar en medio de ellos. Por eso cuando usted ve ahora Yahweh llama, la esencia de este atributo es que Dios quiere habitar con nosotros. Él quiere hacer morada en nosotros. Él no se quiere despegar. Somos nosotros que nos despegamos de Él. Somos nosotros que le decimos hasta acá y le cerramos la puerta. Él en todo momento, en todo lugar quiere hacer todo con nosotros. Usted come, Él quiere comer con usted. Usted va al baño, Él quiere ir al baño con usted. Usted duerme, Él quiere dormir con usted. Hay algunos se sienten mal. No, Él no quiere romper tu intimidad o tu privacidad. Él quiere compartir todo momento porque le importamos. Todo lo que hacemos, digamos, pensemos, para Él es importante. Por eso Él todo lo siente, Él todo lo ve, Él todo lo puede hacer, Él está en todo lugar. Pero no se manifiesta en todo lugar, solamente donde hay hijos que lo buscan, que lo adoran. Dice que para habitar y para que Él sea su Dios. Y ahora muchos quizás dicen, bueno, maestro, pero esa promesa era para el Antiguo Testamento. No, tranquilo, que tengo también para el Nuevo. Para los nuevos testamentistas también tengo. Mirá, dice que pasó el tiempo, otros miles de años más. Hasta 400 años pasaron en que Dios no habló, porque los profetas dice que adoraban en el templo, pero
pero Dios en silencio. ¿Y qué pasó? Dios salió de las estructuras humanas y se hizo una persona. Por eso Juan 1:14 dice, y aquel verbo, aquella voz, la voz que oyó el profeta Ezequiel, la voz que hablaba por medio de profetas, la voz de Dios, aquello que era simplemente una voz. Y no digo simplemente para menospreciar, porque yo atesoro la voz de Dios. Pero digo que aquello que simplemente era un sonido, ahora dice que dejaría de ser un sonido. ¿Por qué? Porque fue hecha carne. Tomó forma. Y lo extraordinario que se presenta de vuelta a Yahweh Shammah es que y habitó entre nosotros. Ahora, no era el mejor panorama para que venga Jesús, pero era el momento indicado. ¿Por qué no estaban en los templos? Porque había religiosidad en los templos, no había amor en los templos. Porque no había obra de Dios en los templos. ¿Y dónde estaba Dios entonces? En la calle. Aquellos seguían llevando chivos todos los días, ovejas para sacrificar en el templo y decían que lo hacían para Dios, y Dios estaba caminando por Galilea, se iba a Capernaum, se metía en la casa de Pedro, sanaba a la suegra. Y Dios hacía rato que había salido del templo. Y este Jesús vino a tabernaculizar con nosotros, vino a habitar con nosotros, vino a manifestarle a ese pueblo: yo soy Yahweh Shammah. Yo soy el Dios presente, yo soy el Dios que habita, yo soy el Dios que está ahí. Lo que pasa es que Yahweh Shammah es Dios de allí y Dios de aquí. Entonces hay dos perspectivas. Está el que dice Yahweh Shammah, el Dios de allí. Pero están los íntimos que dice el Dios de aquí. El Dios de aquí, el que camina conmigo. Imagínese Juan, el Dios de aquí, el que yo recuesto mi cabeza sobre su pecho. Algunos le decían el Dios de allí, Jesús de Nazaret. Pero para los discípulos era el Dios de aquí. El Dios que está con nosotros, que camina, que hace milagros. Aleluya. Por eso para los que les gusta el Nuevo Testamento, bueno, ¿y qué pasó con este Jesús, nuestro Señor? Dice que y vimos su gloria, decía el discípulo Juan, el discípulo amado, el apóstol. Dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. O sea, lo que da esta reflexión, lo que da estas palabras es que vimos al Padre porque Él nos lo mostró. Él y el Padre eran lo mismo, era el unigénito, era el mismo linaje. Si Dios mismo se hubiese personificado, no hubiese elegido otra forma que no sea la de Jesús. No hubiese elegido otra forma que no sea la de su Hijo. Dice, lleno de gracia y de verdad. Y así debemos vivir nosotros, representando a ese Dios que se quiere hacer presente en todo lugar, llenos de gracia y de verdad. Ahora, maestro, eso era para el tiempo de Jesús. Ya Jesús no está. Nosotros somos la iglesia. Bueno, ¿usted es la iglesia? ¿Usted es la iglesia? ¿Amén o no amén? Tengo para la iglesia también, mire, acompáñenme a 1 Corintios. Porque a algunos primero no les gusta el Nuevo Testamento, a algunos no les gusta el Nuevo Testamento, a otros el Viejo. Bueno, tengo para la iglesia, porque defínase, algo tiene que ser. Si está aquí es porque es el cuerpo de Cristo. Y al cuerpo de Cristo le recuerda. No saben, el apóstol Pablo de vuelta se vio la necesidad de recordarle a sus hijos. No saben, le dice, que son el templo de Dios. Esto, atención, esto es para muchos de nosotros, A veces nos olvidamos que somos el templo de Dios. Hacemos lo que queremos con nosotros. Hacemos lo que queremos, perdemos el control, no nos ponemos restricciones. 1 Corintios 3:16. ¿Lo encontraron, verdad? El apóstol Pablo diciendo, ¿no saben que son el templo de Dios? Ya los evangelicé, ya les recordé que Dios en Jesús les trajo salvación, los arrancó del pecado y los quiere introducir en la vida nueva. Pero ahora les tengo que recordar que ahora ustedes son ese templo. Y le dice, y que el Espíritu de Dios habita en ustedes, en vosotros. Les tengo que recordar que dentro de ustedes ahora está el Espíritu Santo. Y si prestamos atención, en Levítico era el Padre quien se manifestaba. En Juan era Jesús el que se manifestaba. Pero ahora aquí en Corintios nos damos cuenta que es el Espíritu Santo.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo reafirmando la promesa. ¿Por qué? Porque en Dios no hay que hoy te dice una cosa y mañana te dice otra. Dios no cambia de opinión así como alguien que hoy se despertó de una manera y no te saluda. No, no, no. Dios es fiel, Dios es veraz y Dios lo que dijo hoy lo cumple por más que hayan pasado 1000, 2000, 3000 años. En Él no hay sombra de variación, Él no cambia, Él no es una moneda que tiene dos caras. Él se presenta como es. Por eso, ¿qué excusa tenemos ahora? A ver. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, iglesia. No tenemos excusa. No hay excusa, iglesia, no hay excusa. Por eso, iglesia, debemos ver a Jesús. El mejor ejemplo que nosotros podemos tener para identificar esa promesa que salió por boca del profeta Ezequiel y vislumbrarlo hoy en día es ver a Jesús. Es ver a Jesús, porque Jesús, Dios hecho carne, no solo vino a traer salvación y redención a la tierra, como te decía, sino que Él vino para habitar, decía Juan. Él vino a habitar, y cuando uno habita, uno está presente, uno se interesa, uno se integra, uno pasa tiempo. ¿O no es así? Uno comparte. O algunos son como plantas, están en los cumpleaños, no, se integra. Jesús hablaba, Jesús era sociable, Jesús enseñaba, pero era una persona. Él no solamente vino a enseñarnos, y eso nos da la clave de que Él no es algo, Él es alguien. Por eso en Jesús nos damos cuenta de que los ídolos, que son algo, estructuras hechas de madera, de piedra, de lo que sea. Las estampillas tienen boca, dice el Salmo, y no hablan. Tienen oído, no oyen. Tienen mano, no tocan. Tienen pie, no andan. Pero este Jesús, este Dios hecho carne, este verbo, la acción de Dios, este tenía pies y caminaba. Y si tenía que caminar para ir a sanar a la hija de Jairo, iba caminando y la sanaba. Si tenía que caminar para que la mujer, como el domingo nos hablaba nuestro padre, si tenía que caminar por ahí para que la mujer con el flujo le toque el manto, Él caminaba. Él tenía manos, y si se tenía que con sus manos tocar leprosos, tocaba. Él no decía, ay, un leproso. No, Él ponía la mano y sanaba. Tenemos que ser como Jesús. Orar y decir, Padre, aquí están mis manos. ¿Sobre qué enfermo la tengo que poner? Padre, acá están mis pies. ¿A dónde tengo que dirigirme? Señor, acá está mi boca. ¿A quién tengo que hablar? Señor, acá están mis ojos. No quiero distraerme más. ¿Sobre dónde tengo que ver? Porque Jesús nos mandó a que veamos la necesidad los unos a los otros. Pero algunos solamente se miran el ombligo. Piensan en ellos. Yo y yo. Pero Dios nos llamó a levantar la cabeza y ver. Jesús, a diferencia de los ídolos, Él era alguien, no era algo. Usted puede romper. Por eso el mundo lo quiso romper en una cruz. Pero al tercer día resucitó y hoy está sentado a la diestra. Y hoy sigue vivo y hoy sigue sanando y sigue haciendo todo lo que hizo 2000 años atrás y lo que hizo antes del antes. Porque desde el principio y desde antes de las cosas ya Él era. Ya Él existía. Ya Él estaba presente. Aleluya. Jesús, Dios hecho carne. Otro ejemplo. No solo nos enseñó la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia, sino que nos enseñó que Él es una persona. Él está tan cerca de nosotros como una persona. ¿Por qué? Porque Él se interesaba en las personas. Él como persona, aleluya. Él no solamente predicaba, no solamente enseñaba y liberaba. Él tenía amigos. Él se relacionaba. Dice que Él expresó hasta sensibilidad. Jesús no era un robot, no es que porque era Dios no sentía nada. Juan 11:35 dice que, un verso cortito, Jesús lloró. Eso muchos dicen que Jesús lloró por falta de fe. Jesús, tantas cosas. Jesús lloró porque mostró su humanidad. Él sentía, Él vio la empatía que con la humanidad. Él vio la empatía con el momento. Su amigo Lázaro estaba muerto. Ah, sí, pero Él lo iba a resucitar. Sí, pero a él le dolía igual. Las mujeres cuando están embarazadas saben que van a dar a luz, pero igual se quejan de los dolores o no se quejan. No sienten que se les mueve, no les cambia el ánimo, no les cambia las emociones. Aunque usted sabe qué van a hacer o no, en algún momento tienen que salir de ahí.
Bueno, Jesús también sabía que lo iba a levantar a Lázaro, pero la situación lo conmovió. Por eso lloró. Porque él no era de piedra, él no era un mármol, no era frío. Él se condolía, él veía la necesidad y le dolía. Por eso, para ver la necesidad de otros, tenemos que ser como Jesús. Y si hace falta llorar, que lloremos. Algunos van al velorio, ni una lágrima, hermano. La Biblia dice, llora con el que llora, ríe con el que ríe. Está bien, yo te entiendo, no puede ser de llorar. A mí me pasa también muchas veces, yo no soy mucho de llorar. Pero hay cosas que te quiebran. Por ahí el hombre está... Mira para otro lado, no, sea hombre, llore también, demuestre que tiene sentimiento. No, es que los hombres no lloran, el hombre macho, macho tu abuelo. Yo lloro porque mi Señor Jesús lloró. Yo muestro emociones porque mi Señor mostraba emociones. Él tenía amigos. Jesús era una persona, él tenía amigos. Hay algunos que son ermitaños, se cierran en sus casas, no quieren salir con nada. Hable, comparta. Va a existir la posibilidad en el momento en el que usted pueda mostrar a Jesús. Quizá yo no ataladro a las personas con Jesús. Yo no soy una persona que todo el tiempo estoy, no, yo voy a la iglesia. Yo dejo que las personas me conozcan. Y empiezan a ver, che, vos no insultás, che, vos no mirás mujeres, che, no. Y ahí es la oportunidad. Porque yo antes lo hacía, yo era. Pero ahora Jesús me enseñó. Y así como Jesús me cambió a mí, te puede cambiar a vos. Y ahí les cuento, yo era un parrandero, yo era el más bolichero, yo era el más. Dios, pero la mano del Señor, el Yahweh Shammah metió la mano en la inmundicia y me arrancó de ahí. ¿Pero por qué me arrancó? Porque hubo una decisión. Hubo el deseo. Yo anhelaba un encuentro. Yo recuerdo, tendría un mes de ser convertido y estábamos en el sillón de la casa de papá. Y estábamos compartiendo y papá me compartía sus experiencias con Dios. Y en un momento él me dice, yo le hago una pregunta y le digo, ¿y cómo es sentir a Dios? Claro, yo era nuevito, yo no sabía. Y él me dice, sentís como un fuego, me dice. Y yo poético en ese momento le dije, si Él es fuego, yo quiero estar en la hoguera. Yo recuerdo esas palabras. Recuerdo, papá quizás se debe recordar. Si Él es fuego, yo quiero estar en la hoguera, le dije. Y tenía un mes. Todavía usaba arito. Dios estaba transformando mi vida porque el cambio es progresivo. Hay algunos que no, vos sos del diablo, no, que vos fumás, no, mirá, no, tranquilo, el cambio es progresivo. Y Dios mismo en amor se empieza a revelar en ese corazón y le enseña. Ahora tenés 40 años de cristiano y andás fumando, hermano. Sea serio. 40 años de cristiano y andás revolcándote en la pornografía. Vamos, sea serio. Sea serio. 40 años y sigue chismeando. 40 años y sigue murmurando. 40 años y sigue siempre con la misma piedra. Vamos. Eso es lo que enoja. Eso es lo que enfada. Y no nos enojamos con las personas, ojo. Nos enojamos con el pecado. Y nos da ganas de decir como el apóstol Pablo, tan tarado puede ser, insensato, Gálata, insensato. Empezaste en el espíritu, mirá, hasta en lengua hablaba y ahora estás refugiándote en la masturbación, pornografía. Me da ganas de darte un cachetazo. Porque me sube un celo, hermano, me sube. Me subes así. Andan mirando chicas, Dale, baboso. Vos me decís que estás en el proceso de convertirte a Dios. Dios te está enseñando. Te tengo la paciencia. Te enseño con amor. Te muestro mi ejemplo. Me mirás a mí, te das cuenta de que yo no lo hago. Y cuando vos me preguntes, yo te voy a dar la enseñanza. Pero 40 años algunos, hermano, y siguen mirando cualquier cosa. No, eso no puede ser así. Él disfrutaba el tiempo en comunión. Por eso Jesús no se metía en el templo. Él andaba de casa en casa. Él iba de casa en casa. Y en una casa en Capernaum dice que le trajeron un inválido. Y miren, hasta los fariseos tenían picazón de lo que hacía Jesús, porque estaban ahí metidos también. Por eso, ¿qué importa que venga el brujo ahí que te ande persiguiendo? No importa, vos revelá a Jesús, mostrá a Jesús y el brujo se va a convertir. Santo. Dijo el patito, se tenía que decir.
Por eso, iglesia, cuando vemos a Jesús, el Dios hecho carne, el Dios de la palabra, el Dios que se hizo, que Él no dejó de ser una voz para ser ahora una persona, ese es Jesús, Yahweh Shammah, el Dios presente. Cuando vemos a ese Dios, cuando vemos a ese Jesús, en todo momento nos damos cuenta de que el énfasis de Él fue mostrar al Padre, fue dar a conocer al Padre. Jesús llegó a decir palabras en Juan, como diciendo: las cosas que yo hablo, las hablo porque es la voluntad de mi Padre. Yo no hablo por mi propia cuenta, lo que digo, lo digo porque mi Padre me dice que lo diga. Mirá, Jesús ni palabras gastaba en pavadas. Él hasta las palabras las tenía guardadas y específicamente para cada cosa. Él nos enseñó que en lo secreto el Padre nos oye. Mirá, el Padre Nuestro refleja esto que les digo. ¿Cómo arranca el Padre Nuestro? Ahí está. Después lo demás, pero hasta ahí quería llegar. Padre Nuestro. ¿Ves que algunos lo aprendieron por los curas? Amén. Lo aprendieron como un rezo. Te portabas mal, 5 Padre Nuestro. Era un castigo tener relación con Dios. Te enseñaron, el catolicismo te enseñó que tener relación con Dios era un castigo. Que era un castigo. O sea, que te lo merecía. Anda a hablar con Dios cuando te portás mal. Pero Dios en Jesús nos enseñó que en todo momento, en amor, en angustia, en necesidad, en lo que sea, tenemos que ir a hablar con Él. Porque nosotros no es que tenemos que sacarnos los problemas para ir a Dios. Tenemos que ir con Dios para que nos saque los problemas. Amén. El Padre Nuestro que estás en los cielos, te voy a traer la revelación. Padre Nuestro que estás en los cielos, un corazón de un hijo, un corazón que quiere tener un encuentro con Dios, le dice estas palabras. No como rezo, ni siquiera tan simplemente como un modelo, sino como una llave, como un acceso a la intimidad. El Padre Nuestro para mí, es una llave que abre la puerta a la intimidad con el Padre. Es como tener el picaporte para entrar a la habitación de tu papá y de tu mamá. Y ahí el Padre Nuestro es eso. Padre Nuestro que estás en los cielos. Ese corazón reconoce que su hábitat está en el cielo. Ese corazón reconoce: tú eres mi papá, sí, pero por el pecado, por la maldad, tú tienes que estar en el cielo. Pero aquí hay un hijo que santifica tu nombre, que honra tu nombre. Aquí hay, por eso dice: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Por qué viene eso? Porque la próxima actitud que tiene que tener ese corazón es santificar, es honrar el nombre de Dios, es reconocer: mirá, mi vida no vale nada, pero aún así tú eliges ser mi papá. Yo era un vil pecador, decía la adoración. Yo merecí, ¿cuántos merecimos morir? Estuvimos en lugares de pecado, estuvimos en lugares de peligro. Aún pasamos por enfermedades y su amor nos sanó, su amor nos rescató. Debimos estar muertos ya hace rato. Pero sin embargo Él en su amor, en su misericordia nos acordó, nos trajo. Por eso ese corazón no expresa simplemente con palabras, se expresa con hechos. Ese hijo, ese corazón arrepentido que le dice: Padre, tú que estás allá en el cielo, yo sé que tú habitas ahí, pero ahora te pido, ya que estoy honrando tu nombre, ya que tu nombre, mi cuerpo quiere expresar la necesidad que tengo. Mira, te voy a dar una frase de Charles Spurgeon. Es un predicador maravilloso y él dijo: el hipócrita quiere decir menos de lo que sus palabras expresan. En cambio, el verdaderamente arrepentido quiere decir mucho más de lo que sus palabras sinceras puedan expresar. Cuando vamos con un corazón sincero, no hace falta muchos Señor, te prometo, no. Lo que Dios está esperando es que tu corazón verdaderamente diga: no lo voy a hacer más. Entra una convicción en tu corazón y quizás te estás tragando las palabras. Como dice Eclesiastés, cuando te acerques cuando vayas a la casa de Dios, no hagas como los necios y te apresures. Apresúrate más para oír y no a dar el sacrificio de los necios que hablan, prometen y después no cumplen. El hipócrita quiere decir mucho, me impactó, mucho menos de lo que sus palabras expresan. El hipócrita dice: Señor, te voy a servir, te voy a entregar todo, Padre. Gracias, mi familia es para ti. Se enojó con la esposa, abandonó a la esposa, se fue con otra más joven. Señor, cualquier cosa que me pase te voy a servir. Perdió el trabajo, ya falta la iglesia, deja su servicio. Se enoja con el pastor, le dice: no tiene amor porque no me entiende. El hipócrita
quiere decir mucho menos de lo que sus palabras expresan. Pero el verdaderamente arrepentido quiere decir mucho más de lo que sus palabras sinceras puedan expresar. Por eso los verdaderamente arrepentidos son los que santifican el nombre y lo que hacen que descienda su presencia. Por eso luego dice, venga, venga a nosotros tu reino. Ahora sí, Padre. Ahora aquí está mi corazón. Aquí está, yo sé que tú estás en los cielos y te puedo garantizar, porque dice, Jesús nos enseña esto, que cuando oremos, entra en el lugar secreto. Y ahí en el lugar secreto tu Padre te va a oír. Ahora Dios no es que tiene un mega archi super oído. Dios ya ve la intención y cuando vos te estás por ir a arrodillar en ese momento, más rápido que Dios ya se puso al lado tuyo. Y ahí presta atención a tus palabras y te mira. Y ahí te observa. Y muchas veces quizás en ese lugar su presencia no se manifiesta. No sentís fuego. Pero Él está ahí. Te está oyendo. Te está oyendo y está prestando atención a cada una de tus palabras. Y está esperando también que hagas silencio porque Él tiene cosas que decirte. Él tiene cosas que hablarte. Por eso dice, venga a nosotros tu reino. ¿Por qué tenemos que traer el reino de Dios? Para que Él pueda descender. Porque Él no habita en la inmundicia, Él no habita en el pecado. Tiene que haber un lugar de santidad, un lugar de consagración. Tiene que haber un lugar preparado para que Dios diga, hoy voy a dejar el cielo y voy a ir un rato con mi hijo. Si hay un lugar que Dios extraña es el tabernáculo de David. Ahí se adoraba 24/7, había turnos donde adoraban. Mira, y no iban con la guitarrita simplemente a decir, Dios te busco. No, iban a buscar la presencia de Dios. A veces con un corito se manifiesta la presencia. ¿Por qué? Porque lo que vale es que sienta lo que estás diciendo. Eso es lo que hace descender su presencia. Los adoradores no se caracterizan por tener el soprano, el agudo. No, se caracterizan porque su corazón está hablando, está pariendo por la boca y está haciendo que Dios descienda a la tierra. Pues yo conozco unos cuantos artistas que cantan, pero rebotan el techo nada más. Re lindo, un CD con ellos. Pero no los puedo llevar a la presencia porque no baja ni un loro de un gomerazo. La genuina expresión no se da con palabras simplemente, sino con hechos. Por eso David, el Salmo 51:16 dice, porque Padre, no quieres sacrificio, que yo te los daría. Él era rey, tenía plata, mujeres, tenía lo que quería David. Entonces David, un experto en sacrificio, le dice, no querés nada de eso. Y él da una clave. El corazón, dice, aleluya. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Él no lo desprecia, Dios no se resiste a eso. Donde hay un corazón que manifiesta eso, Yahweh Shammah está ahí parado. Yahweh Shammah se manifiesta. Y lo extraordinario es que cuando Dios se manifiesta, viene todo el combo, porque ahí si tenés una dolencia, Él te sana porque Él es Rafá. Si tenés un problema económico, ahí Él está, Shireh se manifiesta. Si te están haciendo la guerra, Sabaoth se manifiesta. El león de Judá se manifiesta. El que ruge se está ahí al lado tuyo. Y por ahí vos estás, y de repente, Padre, ahora ordeno. Se viene un coraje porque es Dios mismo hablando por tu boca. Él no lo desprecia. Por eso venga a nosotros tu reino. Es el clamor que tiene que tener la iglesia hoy. Que descienda su reino. ¿Para qué? La presencia de Dios se haga manifieste, para que la promesa no quede en una promesa, sino para que la promesa haga el otro plano, que es el cumplimiento. Porque todos tenemos promesa. ¿Y a cuántos nos han prometido cosas y no nos han cumplido? ¿No? ¿A cuántos nos han prometido cosas y luego, si te he visto, es más, algunos te prometen cosas y después cuando vos vas y le decís, ¿no te acordás? Se ofenden. ¿Es verdad? No sé si a usted, quizá a usted no le pasa porque usted habla con ángeles, pero a mí que hablo con personas, me pasa eso. Yo hablo con personas, me dicen tal cosa y después no lo cumplen. La promesa no puede quedar en la promesa. La promesa tenemos que esforzarnos para ¿qué? Ponerle la demanda, ponerle lo que sea necesario para que llegue el cumplimiento. Ahora, llego a este punto ya para terminar. El deseo de Dios, con todo lo que hablamos, es evidente. Él anhela y desea habitar con nosotros. La enseñanza
permítame ser un poquito creído, creo que es clara. Creo que es clara. Dios hasta ahora ha hablado claramente. La promesa, verás, porque el que está dando la promesa es Dios y el que prometió es fiel y lo cumple. Dice Números 23:19, que lo que Él habló lo va a ejecutar y lo que Él prometió lo va a cumplir. Ahora viene la pregunta, ¿por qué no nos pasa? ¿Por qué no se manifiesta Yahweh Shammah? ¿Por qué caminamos y parece que vamos solos, más solos que el perro? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no nos pasa toda esta promesa hermosa? ¿Por qué nosotros hablamos y no pasa nada? ¿Por qué nosotros estamos con un enfermo y no pasa nada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Es la pregunta. El asunto en este punto es nuestra postura. Realmente no queremos a Dios cerca. La humanidad no quiere a Dios cerca. La humanidad no quiere que Dios habite con ella. Y muchas veces nosotros, como dice el apóstol Pablo, no se conformen al siglo, nos vamos un poquito a la vereda del siglo y no queremos tampoco que Dios venga con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque de no ser así, haríamos todo para que su reino venga. Y para que su reino venga es muy lindo decir, Padre, que venga tu reino. Y Dios, que es veraz, lo cumple y Él viene. Pero ahora te pregunta, ¿y qué vas a hacer para que permanezca? ¿Qué vas a hacer para que este reino permanezca? Yo traigo mis virtudes, mi reino. Necesitas provisión, yo soy la provisión. Necesitas fuerza, yo soy la fuerza. Todos los atributos de Dios en Yahweh Shammah están, porque Él está presente. Y Él, viendo la necesidad, obviamente opera. Pero ¿por qué no pasa eso? ¿Por qué sentimos que no pasa nada? Porque verdaderamente muchas veces nos conformamos y pedimos que tu reino venga, pero no hacemos nada para que el reino se quede. Pedimos, Padre, ven y sananos, pero no hacemos nada para que Él nos sane. Pedimos, vení, hacete presente, pero no hacemos nada para que Él se sienta a gusto. David levantó un tabernáculo y, como te dije, 24 horas al día, los 7 días de la semana y todos los días del año, porque el calendario era lunar y a veces tenía menos años que otros. Todos los días adoraba al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor habita en medio de la adoración y de la alabanza de su pueblo. Dios dejaba el cielo y venía al tabernáculo de David porque era lo mismo. Era como en el Edén. En el tiempo de Adán y Eva era el tiempo de David. Para Dios era lo mismo estar en el cielo que estar en la tierra, porque David había cercado todo ese territorio y ahí se adoraba, ahí se sacrificaba, ahí se honraba, ahí se santificaba su nombre. Ahora la pregunta, ¿qué pasa con nosotros, iglesia? ¿Qué pasa con nosotros? Yo debo admitir que muchas veces no queremos que Dios esté cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque es mejor una mentira, decía Arjona, que te haga feliz que una verdad que te arruine la vida. Y es más lindo el profeta Arjona que el profeta Ezequiel, que manda al varón que parece de bronce a medirte, a pesarte, a ponerte en línea. ¿Amén o no amén? Es más lindo el profeta Ricky Martin, vive la vida loca, que las palabras del Señor Jesús, aquel que me quiera seguir, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y luego sígame. Es más fácil escuchar la profecía del mundo y es más fácil abrazarla. Pero esa profecía aleja a Dios. Esa profecía mundana, totalmente carnal y diabólica, ha hecho que Dios deje este lugar. Ha puesto lejanía. Por eso, iglesia, usted tiene que tener aberración por el pecado. Usted le tiene que agarrar un asco, porque el asco y la aberración que usted le tenga al pecado tiene que ir revelado con el grado de amor que usted le tenga a Dios. Entonces usted le vienen a meter cualquier cosa, no, momentito, no, yo darse media vuelta, no, esto inaceptable e irte. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuando le presenta el carácter de todo eso, le dice, a esto evítalo. Ni siquiera te quedes a escucharlo para ver, no, ya le viste una, discúlpame, me tengo que ir, chao, no, enojate, ¿qué me importa? A mí me importa estar bien con Dios. Ofendete, chao, me voy, me refugio con Dios.
Ese es el punto de esta palabra. Y Dios en su amor y su misericordia, el día miércoles y aún el día jueves lo reforzó. Efesios da una lista, iglesia. Efesios da una lista. Y saben que en esa lista muchas de las cosas hacen algo. Contristan al Espíritu Santo. Porque hoy el Padre está en el cielo. Y de Jesús se dice que ¿qué? Que está a la diestra. Pero ¿quién está en la tierra? El Espíritu Santo. Y al único que tenemos que nos acerca a Dios, nosotros le hacemos mal. Al único que nos enseña las cosas que habló Jesús, porque Juan 14:26 dice, y Él enviará al Consolador y les enseñará todas las cosas que yo les he enseñado. Él se las va a recordar, el Paracletos, el Maestro, el que va a interceder por nosotros. Al único que tenemos que cuidar, al único le hacemos mal. Nos dejamos llevar por un enojo, nos dejamos llevar por una contienda, nos dejamos llevar por la amargura, nos dejamos llevar porque te miraron mal, nos dejamos llevar por un chisme, porque miramos algo que no tenemos que ver, nos dejamos ver por esto, por lo otro. ¿Y a quién le hacemos mal? Al único que quiere estar con nosotros. A veces ofendemos al único que tiene interés de pasar con nosotros por pasar tiempo que ni siquiera le importamos a la persona. Hay personas que vos estés o que no estés, para ellos un número más. Es más, algunos te invitan por interés, para ver qué le traes, para ver qué haces. Y el único que tiene interés por vos, por tu persona, por quién sos verdaderamente y no por lo que vos tenés, lo dejás de lado. Porque si no, no seguiríamos en el chisme, no seguiríamos en la mentira, no nos durarían nada las rabietas. No. Al único que tenemos que cuidar es al único que le hacemos mal. Por eso Efesios dice, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El día que nos vayamos, la iglesia se vaya con el Señor, ¿sabe quién se va a ir? Los que tengan al Espíritu Santo. Y muchos piensan que lo tienen porque hablan en lengua. Muchos creen que lo tienen porque tienen algún don. Pero te voy a decir algo, el don es irrevocable. Y lo puedes usar. Y como decía el día miércoles, las moscas, puedes seguir teniendo el mismo perfume, pero el perfume cuando le entró la mosca ya no es el mismo perfume. Y quizá vos no te das cuenta, pero hace rato tenés olor a estiércol en vez de perfume. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta de que al único que nos tiene que importar tener cerca de nosotros es a Él. Por eso nuestro consumo tiene que ser el consumo del cielo. Ah, maestro, ¿qué tengo que ser? ¿Un santulón? No tenés que ser un santulón. Tenés que ser un santificado. Tenés que ser un consagrado. Daniel estaba preso, estaba en Babilonia, no tenía ni voz ni voto, no tenía ningún poder ni derecho encima. Lo único que podía él decidir era no contaminarse con la comida que le ofrecía Babilonia. Y en lo único que él podía decidir, él mostró que Dios estaba primero en su corazón. Él dijo, te pido por favor, no nos contamines con lo que el rey ofrece, no nos contamines con lo que Babilonia ofrece. Dejarnos todavía alimentarnos de Dios. Y hoy se tiene que levantar una generación de Daniel. Una generación que proponga en su corazón dejar de contaminarse con el mundo. Mire, yo esto no lo digo para vanagloria, pero yo hace 2 años y medio tomé una decisión y no pasa alcohol por mi cuerpo. Maestro, ¿qué se emborrachaba? No. Pero por ahí a veces una medida de vino me tomaba. Porque es bíblico, dicen algunos, no es así. Y no estoy condenando a nadie, no estoy juzgando. Pero yo en mi decisión dije, en mi cuerpo no va a pasar más alcohol. Porque me voy a santificar en esa área. En mi cuerpo no va a pasar eso. Yo hace rato que no consumo más las cosas que me gustaban antes. Por ejemplo, las películas de los superhéroes. Cuando introdujeron la ley del lesbianismo, de la homosexualidad y todo, yo dije, con esto no comparto más. Y no comparto más porque no voy más al cine. No voy más al cine, en la plata con la cual Dios me bendice, el dinero con el cual Dios me bendice, yo no se lo entrego al diablo. Por eso el tema está en lo que consumimos, iglesia. Los hebreos dicen que solo lo que comemos, los nutricionistas dicen, no, solo lo que comes. Bueno, tenemos que empezar a comer sano. En lo natural y en lo espiritual. Y esto es un jalón de orejas, escúcheme. No, porque mi templo no tiene que tener esta dimensión. Es un jalón de oreja para muchos. Porque Dios se quiere manifestar y se quiere hacer presente en nuestros cuerpos. Pero está en nosotros que no lo contristemos. Está en nosotros en que no caigamos en la excusa.
está en nosotros, en que verdaderamente hagamos todo lo que tengamos que hacer para que su reino permanezca. Yo quiero que todos los que estamos aquí nos pongamos de pie. Y quiero que meditemos en esta pregunta. ¿Por qué no nos pasa? ¿Por qué no nos pasa? Porque después de Ezequiel vinieron otros profetas y la presencia de Dios estaba con esos profetas. Antes de Ezequiel, la presencia de Dios estaba con distintas personas. Abraham, Enoc, Moisés. Todas esas personas fueron personas que vivieron con Dios. A las cuales que Dios quizá no les reveló el nombre, pero Dios se les manifestó y les hizo saber que Él estaba con ellos presente. Él era Yahweh Shammah. Pero hoy Dios nos pregunta a nosotros, ¿por qué no nos pasa? O porque quizás, ¿por qué nos pasa de a ratos? Algunos toman la determinación de decir, no, me voy a poner las pilas, voy a leer la Biblia. Y después pasan situaciones y dejan de leerla. E inmediatamente, en vez de correr al altar y decir, Señor, ¿sabes qué? Me anticipé y perdóname. Me dicen, bueno, ya está, ya rompí ¿qué voy a hacer? Soy pecador, ya rompí la promesa con Dios, perdóname, Señor. Pero no rectifican. No rectifican. ¿Qué estamos haciendo para que su presencia se quede? ¿Qué estamos haciendo para que su reino venga? ¿Qué estamos haciendo para que el reino permanezca? ¿Y qué estamos haciendo para que su presencia se manifieste? Mientras tú oras ahí, yo quiero que medites y que no abunde en este momento el catolicismo de el sentimiento de culpa abrume tu corazón. Si somos hijos de Dios, tenemos libertad para con Él. Y nuestro Padre es un Padre amoroso que no viene a condenarnos, ni a juzgarnos, ni a mandarnos directamente al infierno. El Padre que nosotros tenemos, te demostré por la palabra, tiene el deseo de que permanezcamos siempre con Él, que estemos cerca de Él. Pero ¿qué nos dice? Arrepiéntanse. ¿Qué nos dicen? Reconozcan. ¿Qué nos dicen? Cambien de hábito. ¿Qué nos dice? Santifíquense, conságrense, preparen un lugar. ¿Quieren un encuentro conmigo? Ejemplo tienen, edifiquen un altar. Entonces es momento de que los que tenemos un altar, en este altar de la renuncia, porque no nos olvidamos la palabra, renunciemos ahora a todo aquello que nos alejaba de nuestro Dios, a todo aquello que no permitía que Yahweh Shammah se manifieste en nuestra vida, que Yahweh Shammah viva en nuestra vida. Este es el momento. Maestro, usted parece tan perfecto. No, no soy ningún perfecto. Esta palabra vino a confrontar mi corazón. Esta palabra vino a mostrarme muchos detalles a los cuales tengo que rendirle al Señor. Pero esta palabra vino también para darme ánimo. Esta palabra vino a romper toda barrera, vino a romper toda cadena. Esta palabra vino a hacerme saber que el Padre tiene el poder para arrancarme del pecado y situarme en su voluntad, en el centro de su voluntad, ponerme en el centro de su voluntad. Y aquí hay muchas personas que tienen que hace rato volver al centro de la voluntad de Dios. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, este es el momento propicio. Este es el momento propicio donde aquí tu casa, tu iglesia, tus hijos nos presentamos a ti, Señor. Reconocemos que te hemos fallado, Padre. Reconocemos y hoy, papá, hoy estamos aquí delante de ti para reconocer que tu amor, tu bondad, la cual habitó en Jesús, tiene que habitar también en nosotros. Señor, perdónanos porque bien nos dijiste al comienzo de la reunión, el perdón que queremos nosotros es el perdón que debemos otorgar. La unción que nosotros anhelamos es la unción que tenemos que honrar. Padre, tú eres el que cuando habla no se equivoca. Tus palabras son verdad, tus promesas son veraz. Tú no eres hombre para mentir, Padre. El mundo nos ha decepcionado y muchas veces por cuanto el mundo nos decepcionó, hemos venido con dureza, hemos venido con restricciones, hemos venido con estructuras, con fortalezas a tu presencia. Pero hoy, Padre, rompe toda barrera. Hoy rompe, Señor, todo lo que impedía que podamos accesar a tu presencia, que podamos adorarte en libertad, que no nos dejemos gobernar más por todo lo que el diablo nos ofrece, por todo lo que este mundo nos ofrece. Que podamos en esta hora rendirte gloria a ti, rendirte gloria a ti, rendirte nuestras vidas para ti, rendirte, Señor, nuestro corazón como un altar donde tú deseas habitar. Por eso, Padre, yo bendigo ahora a todos aquellos que han permanecido mirando esta enseñanza, que han llegado hasta aquí. A ti te animo.
Dios no juzga, Dios no condena, Dios no. Aleluya. Dios no es como el diablo que te crucifica y que te quiere enviar al infierno. Dios es quien está contigo, y a pesar de lo que te suceda, Él no te abandona, y Él estará para que si te tenga que resucitar, resucitarte, si te tiene que acompañar, acompañarte, si te tiene que empoderar, empoderarte, pero solamente está en ti. Está en ti el deseo y la convicción de proponer no contaminarte con lo que el mundo ofrece. Por eso, Padre, yo bendigo a todos los que nos han visto. Bendigo a ti que te has esforzado. Bendigo a ti que has puesto tu tiempo, has puesto tu casa para que esta palabra entre y bendiga cada rincón de tu hogar. Bendiga a tu familia, bendiga a tu esposo, tu descendencia. Te bendigo y declaro que Yahweh Shammah se haga presente ahora, ahí donde tú estás. Vamos, continúa orando. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.